ciudades griegas de la antigüedad como Corintos, Delfo, Argólida organizaban juegos atléticos en honor a sus dioses, pero los más importantes eran los que celebraban en honor a Zeus de Olimpia, cada 4 años en verano. Los primeros Juegos Olímpicos se realizaron en el año 776 a.C. En ellos competían atletas de todas partes de Grecia y en ese momento, si llegaba a haber guerra, se imponía una tregua entre los contendientes para que no infiriera en la realización de estos. Este evento duraba aproximadamente 5 días. Durante el primer día era la entrada al estadio de los heraldos, alzaban su voz y sonaban trompetas. Las competiciones para jóvenes habían comenzado y por las tardes poetas y filósofos demostraban su retórica. En el segundo día por la mañana las aurigas desfilaban entrada al estadio de los heraldos, alzaban su voz y sonaban trompetas. Las competiciones para jóvenes habían comenzado y por las tardes poetas y filósofos demostraban su retórica. En el segundo día por la mañana las aurigas desfilaban por el hipódromo, por la tarde tenían lugar en el pentatlón y por la noche el desfile de los campeones por el atlis. Durante el tercer día por la mañana tenía lugar la procesión de los embajadores de las ciudades participantes y de los atletas, seguida por los sacrificios situados en el gran altar, frente al templo de Zeus. Por la tarde se realizaban carreras de pie y por las noches se celebraba un banquete público en el cuarto día. Por la mañana se celebran los combates de las luchas. Por la tarde se produce la apoteosis final, la carrera con armas en honor a los guerreros muertos en combates para demostrar la crueldad de las guerras, y también se hacían combates de gladiadores en memoria de los desaparecidos. El quinto día es el día de la procesión de los vencedores hacia el templo de Zeus, donde los jueces le dan una corona de olivo bajo una lluvia de flores y de hojas. Van vestidos con una larga túnica de oro. Se organizaban nuevos sacrificios en agradecimiento a Zeus y a los dioses. El día finalizaba con fiestas que indicaban el final de las competencias. Los Juegos modernos. La popularidad de los Juegos Olímpicos continuó a lo largo del mundo antiguo, incluso mucho después de la desaparición del Imperio griego. Pero en el 393 después de Cristo, 293 Olimpiadas y 1170 años después que se realizaran los primeros Juegos, fueron abolidos por decreto por el emperador romano Teodosio I, quien había prohibido la adoración de todos los ídolos en los santuarios. No fue hasta 1896 que emergieron de nuevo gracias a los esfuerzos de un joven aristócrata francés, Baron Pierre de Coubertin, y del griego Dimitrio Vikelas. El símbolo que une al mundo. Durante los antiguos Juegos Olímpicos reinaba una tregua sagrada. Todas las guerras del mundo griego cesaban de la pena de muerte. Era suspendida y los competidores estaban a salvo. Decían que las condiciones de esta tregua estaban inscritas en 5 aros en el disco sagrado del rey Liptus de Lida, que en 884 a.C. declaró por primera vez al armisticio por indicación del oráculo de Delfos. La tregua implicaba todos los rituales y a los festivales. Más tarde también se impuso en los Juegos Olímpicos. Coubertin dijo que los 5 aros que estaban en esta bandera representaban a las 5 partes del mundo unidas por las Olimpiadas y estaban listas para competir entre sí. Se diseñó una bandera que en los 5 aros representaba diferente color. 1. Azul. 2. Amarillo, negro, verde, rojo. Y estaban colocadas sobre un fondo blanco. Los 6 colores estaban representando a cada nación sin ninguna excepción. La bandera se ondeó por primera vez en París en 1914, en un congreso, señalando el 20 aniversario del movimiento de las Olimpiadas. Pocas semanas después del estallido de la Primera Guerra Mundial,
ocasionó la cancelación de las Olimpiadas y se pospuso para 1916 en Berlín. El movimiento olímpico moderno acepta este emblema en 1920 y dijo que los 5 aros representaban a los 5 continentes de la Tierra. A continuación, mi compañero Antonio dará una demostración de cómo se jugaban estos Juegos Olímpicos. 1. Lanzamiento de jabalina. 2. Lucha de contacto. 3. Atletismo. 4. Salto de longitud. Y 5. Lanzamiento de disco. Lanzamiento de jabalina. 3. Esto es boxeo o luchas de contacto. Esto es atletismo. Lanzamiento de disco. 2. Esto es salto de longitud. Ya. Curiosidades. Las mujeres no podían participar en el evento, ni siquiera para ser espectadoras. Los atletas competían desnudos. Según la leyenda, el corredor Orispos de Megara se le cayó el taparrabo y se llevó la victoria en cuerpo aquello que fue señal divina. Y a partir de ahí se competía desnudo. Los corruptos y los corruptores eran castigados si los descubrían. Un ejemplo lo tenemos en un polos, culpable de haber sobornado a un adversario. Los culpables quedaban excluidos durante un tiempo o de por vida en el recinto olímpico. La condena también era impuesta a las familias del atleta. Fue tal vez la vergüenza que sentían algunos participantes que optaron por suicidarse. El escudo del equipo de fútbol de Olimpia en Olympiacos, ya me equivoqué muchas veces. Los lugares de la Olimpia es como la Leodinación, que fue un lugar de alojamiento para los que participaban, es decir, para los atletas en los Juegos Olímpicos en Olimpia. Palestra era la escuela de lucha de la Grecia antigua. Los eventos que requerían mucho espacio, tal como la lucha y el box, se realizaban ahí. El cripte era un pasaje construido en el siglo II a.C. que conectaba el santuario con el estadio. El metrón era un pequeño templo dedicado a la veneración de la madre de los dioses. La cátedra era donde los atletas rogaban a los dioses para que les ayudaran en su victoria. El tecolón era una residencia que se les dio a los sacerdotes de la Olimpia. Esta residencia era un edificio cuadrado que rodeaba el patio trasero. Y el pórtico del Eco fue construido en el siglo IV a.C.